Así que vamos de nuevo. Hola, bienvenido. Mi nombre es Arturo Peña y voy a ser su relator en este curso de alfabetización digital y estamos jugando al pasapalabra con esa sigla que ustedes están viendo en pantalla que es TIC. Tecnologías, ¿de qué creen que es la I? ¿De qué creen que es la C? Innovación. No, no es innovación. Información. Muy bien, información. Inteligente. Información, muy bien. ¿Y de qué creen que es la C? Computación. Conectividad. No, pero muy tibio, por ahí va. ¿Qué es lo que Comunicación. estamos haciendo nosotros? Ahí está. Tecnología Lo e dijo información de la comunicación. muy bien, tecnologías de la información y las comunicaciones. Eso significa TIC, TIC, TIC. Tratamiento impulsivo compulsivo. No tiene nada que ver con eso. TIC, tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Y por qué hablamos de las tecnologías de la información y las comunicaciones? Porque las cosas han ido cambiando, ya no hablamos solo del computador. De hecho, en esta primera clase ustedes me van a ver en el computador, me van a ver, vamos a conversar los conceptos. Hoy día vamos a establecer una base sólida para tener, digamos, seguir adelante con los conocimientos, pero ya desde mañana yo voy a estar conectado desde la tablet. ¿Ya? Así que ahí van a ir viendo los distintos procedimientos que yo voy a ir realizando. ¿Ven? Pero en este ratito yo estoy en el computador. Y es por eso que hablamos de tecnologías de la información, porque muchas cosas hoy día tienen internet. Hablamos del internet de las cosas. Entonces, por eso estamos hablando de las tecnologías de la información y las comunicaciones y no solamente de la computación, sino que de la tecnología de la información. Palabrita muy utilizada en estos tiempos, con todo este tema de la pandemia. Las tecnologías de la información pasaron a ser algo primordial. Y ahí donde había que estar preparado, y eso es lo que nos va a reunir con entusiasmo y alegría durante 5 días de las 18 a las 20, para estudiar estos conceptos. Porque fíjense que cuando empieza esto, a mí me ha ido súper bien, he salido muy poco de la casa, salgo a hacer deporte o algún trámite, pero salgo muy poco, menos mal, he usado muy poco la mascarilla, y eso me daba a mí la sensación de que habían como dos mundos, un mundo que tiene la tecnología y que algunos estábamos preparados para vivir en este mundo, y habían otros que no. Les cuento que ayer perdí el carnet de identidad perdí mi billetera. Y ya vamos a conversar justamente esos temas, que yo no sé por qué todavía existen cosas así con papeles, porque un papel puede ser más importante que yo. No puedo salir ahora en el auto porque no tengo licencia, pero si yo sé manejar y sí la tengo, pero no porque no tengo un papel, digamos, no puedo como ver eso. Entonces, ese es el mundo que estamos preparados hoy día. Yo hoy día fui al registro civil a ver si me podían atender con el tema de renovar el carnet, y ahí claramente dijo, tiene que pedir hora. Entonces yo pesqué mis cositas y me fui, pues dije, ya voy a pedir hora, encontré hora para el martes. Pero ahí habían personas haciendo la fila, decía, pero es que yo quiero que me atiendan, pero es que no quería que pedir hora, pero es que yo no sé usarlo, es que no tengo mi superclave, no tengo mi clave única. Entonces, todavía vivimos como en ese mundo. Fíjense que a mi alumno de la universidad siempre les decía que a mí me daba impotencia, rabia, ver esas tremendas filas en el registro civil antes de la pandemia. Entonces, eso es lo que siento, que hay como un mundo de personas que sabemos tecnología y otro que no. Entonces, yo tengo súper clara mi misión en la vida, y por eso lo hago con tanto entusiasmo y alegría mi trabajo, porque yo tengo una misión en la vida, y mi misión es
disminuir la brecha digital en Chile y evangelizar las tecnologías de la información para que lleguen a todos los hogares chilenos. Eso es lo que hago todos los días. Evangelizar la computación para que llegue a todos los hogares chilenos. Y como yo evangelizo la computación, las voy a nombrar mis discípulas para que ustedes vayan, digamos, evangelizando las tecnologías para que todos tengamos las mismas oportunidades. Es por eso que hablamos del concepto de tecnología de la información y las comunicaciones, porque ya no está solo en el computador, sino que está en nuestro smartphone, en nuestro tablet. Miren, hablamos de Smart TV. Yo tengo un refrigerador inteligente que se me acaban las cervezas y manda al tiro una orden de compra al Che Carlito y me llegan las chelas ahí para renovarlas. No, todavía no existe ese refri, pero para allá vamos. ¿Ven? Estamos hablando del Internet de las cosas, de todas estas tecnologías de la información, y ahí hay una palabrita que aprendieron. Les comento, hay evaluación, el último día vamos a tener una evaluación, así que es de alternativa, verdadero y falso, selección múltiple, complete la oración, siga el caminito, busque a Wally, encuentre las 7 diferencias, póngale la cola al burro, de ese estilo va a ser la prueba, ¿ya? Alternativa, verdadero y falso, selección múltiple, de ese estilo va a ser la prueba. Así que ahí hay una primera pregunta. ¿Qué es TIC? Tecnología de la información y las comunicaciones. Entonces ahora cuando vean noticias van ya a entender el concepto, porque habíamos escuchado hartas veces el problema de la educación es que no se aplican las TIC en el aula. ¿Ven? Es que necesitamos más profesionales TIC. Y fíjense que antes se hablaba de TI solamente, tecnologías de la información, y hoy día se le ha agregado la C, estableciendo esto importante que estamos realizando, que es la comunicación. Y las tecnologías de la información y las comunicaciones se dividen en 2 grandes áreas, que son las que están acá. ¿Alguien las conoce? ¿Alguien sabe de qué se trata? Y acá empezamos a hablar con algo que van a empezar a aparecer palabritas en inglés, ¿ya? Así que vamos a ir con esas palabras. Mira, está software y hardware. Software y hardware. Palabritas en inglés que, si ustedes se dan cuenta, la palabra ware se repite tanto en software como en hardware. Entonces vamos a descomponer la palabra para que ustedes no se les olvide más este concepto. Entonces, por un lado tenemos el soft. ¿Ustedes saben qué significa soft? Suave. Suave, muy bien. Vean cómo se llama el suavizante. ¿Qué le echan a la ropa ustedes? Soft. ¿Ven? Así que ahí tienen el tema de soft, suave, y hard sería lo contrario. ¿Qué sería hard entonces? ¿Qué sería el antónimo de suave? Fuerte. Fuerte. Andamos buscando una mejor definición. Duro. Muy bien, ahí está Amalia, muy bien. Duro. ¿Ya? Entonces, las tecnologías de la información y las comunicaciones se dividen en 2 grandes áreas, el software y el hardware. Cuando nos referimos al hardware, hard, duro, nos estamos refiriendo a todas las cosas tangibles de la computación, a todos los elementos, digamos, que yo puedo tocar, que yo puedo ver. Ven, miren, esto es hardware, esto es hardware, esto es hardware. ¿Ven? Eso es hardware, es lo físico de la computación. Y por otro lado está el software, que corresponde a lo intangible, a lo lógico, ¿ya? A los programas que hay dentro del computador. Por eso hay algunas literaturas que hablan de que el hardware corresponde a los elementos visibles y el software a los elementos invisibles, porque el software lo vamos a ver solamente cuando el computador esté encendido. ¿Ven? Entonces, por un lado está el hardware, que corresponde a los elementos físicos de la computación, a los elementos tangibles, ¿ven? A lo que yo puedo tocar. ¿Ven? En cambio, el software corresponde a los elementos intangibles, a los elementos
lógicos. ¿Ven? Entonces tenemos por un lado el hardware, los elementos tangibles, y por otro lado el software, que corresponde a los elementos intangibles, que corresponde a los programas que hay dentro del computador. ¿Alguna duda con eso? Profe, se podría, ahí para que nos entendamos todas, podría decirse que es el cuerpo y la mente, más o menos. Sí, sí puede ser, puede ser. Lo que pasa es que ahí discutiríamos como que es la mente, y la mente vendría siendo un elemento físico. Ya. Así que el cuerpo es, digamos, tangible, ¿ya? Y lo que hace como funcionar el cuerpo es el software, ¿ya? Claro, porque el software es el que, digamos, el que guarda los programas, y el hardware es el elemento físico, como bien usted lo indicó. Claro. ¿Ven? Ya. Entonces, ahí está lo físico y lo lógico. Y eso estamos hoy día viviendo en ese tema, que los temas como físicos lógicos. ¿Ven? Entonces, ¿qué es más importante, el hardware o el software? O les cambio la pregunta, ¿qué es más importante, lo físico o lo lógico? Justifique su respuesta, 10 puntos. Yo creo que lo lógico. ¿Lo Yo lógico? pienso que los dos, porque Por su- yo pienso que los dos, porque ninguno de los dos podría funcionar sin el uno y el otro. Muy bien, Sandra, muy bien. Son los dos importantes porque la unión de los dos hace la tecnología. O sea, tengo computador, tengo tablet, tengo smartphone, tengo televisión inteligente, si es que tengo la unión de las dos cosas. ¿Ven? Y así que la comparación ahí de su compañera está bien, es como el cuerpo y lo que hace funcionar el cuerpo, como los sistemas internos. Les coloco un ejemplo, pero quiero que elijan uno de los dos. ¿Qué es más importante, el hardware o el software? Yo, profesor, pienso que el software es más importante que el equipo en sí. Porque, por Bien. ejemplo, yo le digo, no sé, mi experiencia cuando tenía como 15 años, el castigo de mi papá era quitarme el mouse porque sin el mouse no podía hacer nada según él. Pero yo aprendí a usar el teclado del computador, entonces igual podía operar el computador desde el teclado sin tener el mouse. Perfecto. Miren, muy bien. ¿Qué es más importante entre lo físico y lo lógico? Lo más importante es lo lógico. Lo más importante es lo lógico. Lo más importante, y ahí para que entiendan ustedes, me estoy refiriendo al concepto lógico como el concepto de intangible. Dígame, Nicole, levantó la manito. Es como, o sea, para compararlo como lo hizo la compañera, es como cuando uno se enamora, más que el físico importa lo interno. Así lo veo yo, un ejemplo. Qué buena, Nicole, no me voy a olvidar de esa. No me voy a olvidar. Bien. Sí, por ahí va, mira, les coloco otro ejemplo. Sí, María Hidalgo, dígame. Ya, si bien los dos son importantes, profesor, pero el más importante es el hardware, ¿ya? Pero dice que este no puede estar sin el otro, ¿ya? Claro. Pero el hardware es más importante que el software, pero tienen que ser de la mano ambos, pero el hardware tiene que cumple una importancia, un peldaño más que el software, pero ambos son importantes. Uno más que el otro, pero complementando, los dos se deben complementar. Perfecto, María. Vamos a la respuesta correcta. ¿Qué es más importante, lo físico o lo lógico? Sin lugar a duda que lo lógico. Y mira, y les voy a colocar un ejemplo. ¿Qué pasa si se les pierde un pendrive con sus fotos íntimas? ¿Qué les va a importar más, el pendrive o las fotos? ¿Qué les va a importar La más, lo foto. físico o lo lógico? La foto, lo lógico, la foto. ¿Ven? Ya eso es lo que yo quiero llegar.
a esa reflexión en la que tenemos que llegar, porque ¿qué es más importante, lo que yo tengo dentro del computador o el computador en sí? ¿Ven? Porque piensen ustedes en las fotos. Les pregunto a ustedes ahora, 9 del 6 del 2021 a las 18:42, que estamos viendo este tema de lo físico y lo lógico, y es mucho más importante lo que tiene que ver con lo lógico, ya con lo que yo tengo dentro del computador. Espérenme un ratito, vengo enseguida. Ya, perfecto, estamos de vuelta, muchas gracias. Les comentaba el tema de las fotos, de que era más importante. Entonces, les pregunto hoy día, no es el 6 del 2021, ¿dónde tienen almacenadas ustedes sus fotos? Hoy día. En el En la computador. nube. Ah, esa me gustó. Bien, ¿quién dijo En la nube, nube. Sandra? Yo, Valeria Sánchez. Bien, bien, Valeria. En la nube, ¿ven? ¿Dónde tienen almacenadas sus fotos? Y ahí es donde está el tema, porque si yo la información, lo que es lógico, lo que tengo dentro del computador, lo tengo en el propio computador y le pasa algo al computador, le pasa algo al hardware, ¿de dónde voy a sacar esa información? ¿Ven? Y es por eso que les digo que es más importante lo físico, lo lógico, claramente lo lógico, porque yo no voy a sacar de otro lado mis fotos, todas las cartas que tan apasionadamente le he hecho a mis amantes, ¿ven? Toda la información de las distintas años, de las carreras que he realizado, ¿ven? Entonces, esa información está en nuestros computadores y por eso le preguntaba, ¿sí? Y ahora lo podemos cambiar. ¿Qué es más importante? ¿Nuestra información o el equipo físico? ¿Ven? La información, porque el equipo, si bien puede ser un cajón negro, liviano, pero digamos que la memoria del equipo es lo que importa, porque ahí está almacenada toda la información. Sí, y es por eso que ahí estaban un poquito adelantando que hoy día estamos hablando de la importancia de la cloud computing, de la nube computacional, ¿ven? Y esta nube tiene que ver con, ¿qué se imaginan ustedes que es la nube? ¿Qué piensan que es? ¿Los cariñositos administrando nuestra información? Como una memoria que funciona con internet, algo así. Por ahí va. Miren, la nube no es más que un pedacito de computador, que en este caso de disco duro, ya vamos a conversar de eso, un pedacito de almacenamiento que las empresas nos arriendan o nos dan de manera gratuita para guardar nuestra información. ¿Qué gracia tiene la nube? Que estamos hablando de un edificio que reúne todas las características físicas y lógicas para cuidar mi información. Mira, físicas y lógicas. ¿Y a qué me refiero con física? Me refiero a que tiene control de incendios, dobles fuentes de alimentación, sensores antihumo, control de acceso, ¿ven?
antihumedad, antipolvo, o sea, reúne todas las características físicas para el cuidado de la información y también todas las características lógicas, un buen antivirus, todo lo que tiene que ver, un firewall, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la información en su propio medio. Y eso es la nube. Entonces, ¿dónde está más segura la información? ¿En nuestro computador o en un computador que está en un edificio que tiene todas las condiciones para cuidar esta información? ¿Dónde creen que está más seguro? En la nube. En la nube. En la nube. ¿Ven? Y acá yo sé que hay varias que están empezando. Hay puros hombres, ¿sí? O sea, no hay ni un hombre, ¿cierto? Puedo hablar. No, ahí llegó un hombre, ¿no? Sí. Comentaba que todo esto, varias están recién empezando y van a empezar a entender estos conceptos y les voy a contar alguna historia. Este curso ya debe ser como, perdí la cuenta, como el 10º, ¿sí? de las veces que hemos hecho alfabetización digital, pero en una de las primeras clases, plena cuarentena, vamos a ir viendo las distintas herramientas. Solamente la clase de hoy día es teórica, ya mañana metemos las manos, pero hoy día hay una base sólida. O sea, si me preguntan, la prueba va a estar cargado a esta clase, a todos los temas más teóricos y algunas cosas prácticas, pero aquí está la base para que ustedes comprendan esto y en los próximos 4 días podamos ir trabajando bien estos conceptos. Les voy a contar una historia ahí en una de las clases. Vamos a ver diferentes plataformas que tienen ustedes en su tablet, y ahí vamos a hablar de Google, y vamos a ver Google Drive, vamos a ver Gmail, vamos a ver una herramienta que tiene Google que se llama Google Fotos. Y yo les empiezo a explicar. Van desde mañana los voy a dejar trabajar. La forma va a ser la siguiente: yo explico, ustedes colocan atención, como me están viendo en la tablet, como están ahí, y les doy un ratito para que ustedes prueben lo que yo voy indicando, lo vayan haciendo. Entonces, en ese rato que ellos van y empiezan a ver Google Fotos, volvemos, y cuando volvemos, había una señora, pero emocionadísima, pero tan emocionada al punto de ponerse a llorar. Y le pregunté que ella, digamos, pidió la palabra y estaba súper emocionada porque había encontrado sus fotos, ¿ven? Que ella daba por perdida, porque nadie le había explicado, no había tenido clases con Arturo Peñas Cruzat. Entonces, tenía un teléfono, lo perdió, y cuando va a esta herramienta y vuelve y dice, pero si ahí están mis fotos cuando mi hijo era bebé, y estaba súper emocionada, tan emocionada que casi me hace hasta a mí soltar el guacho, casi me hace hasta a mí llorar, porque me emocionó que el tema de los conocimientos tenga, digamos, ese es como el espíritu de lo que les decía yo. Y fíjense que eso nos volvió a pasar varias veces que la gente no sabía que tenía esas fotos, las daba por perdidas. Tengo historia para todo. Hay una vez, me encontré con las fotos de mi ex marido y no quería verlo, pero se dan cuenta que tenían esas fotos porque hay una configuración que se realiza de manera automática y estaba activa. Entonces las nubes quedaron guardadas en esa cuenta, y cuando volvió a entrar estaba contentísima con eso. Me recuerdo en una de estos desastres naturales que hubieron en la tercera región con el tema de los aluviones, me recuerdo de una abuelita llorando, y lloraba desconsolada, y va el periodista y le dice, oiga, pero ya como deje de llorar, pues si somos chilenos, salimos adelante, estamos acostumbrados. Si va a poder, digamos, armar su casa nuevamente. Yo decía, si no estoy llorando por mi casa, dijo, si por lo material lo puedo recuperar. Dijo, estoy llorando porque se murió mi hermano, y justo el día sábado me habían traído todos sus recuerdos. Dijo, y perdí todo y ya no tengo nada de él. ¿Ven? Y ahí hay un tema. ¿Por qué no podemos digitalizar
las fotos de nuestros padres y digitalizar esas cosas que están en físico. ¿Y se dan cuenta de la diferencia? Si hoy día estamos viviendo en un mundo lógico, en un mundo digital, esta clase es totalmente digital. Fíjense que yo siendo del área y con harta experiencia, si me hubieran preguntado, me hubieran dicho, oye, el 2020 vais a estar haciendo clases desde tu casa y vais a estar conectados con todo, yo no sé, es mentiroso. Y aquí estamos, pues, reunidos gracias a las tecnologías que han ido aumentando sus capacidades y estamos reunidos de manera digital. ¿Ven? Y hoy día estamos viviendo en un mundo digital. Y eso es lo que yo les decía, me da rabia que la licencia no sea digital. Y de hecho hay un proyecto que la licencia va a empezar a ser digital. Hoy día están los temas de la billetera digital. O sea, ¿por qué tengo que andar preocupado de mi billetera, de mi teléfono, de mis llaves? ¿Por qué no tengo todo en mi teléfono en una sola cosa? No. ¿Ven? Para allá vamos. Me recuerdo haber tomado un bus 5 de la mañana para viajar a las faenas, a asesorar a alguna empresa, y no había impreso el pasaje, o sea, no tenía en ese rato una impresora a mano para imprimir el pasaje, ni tampoco podía ir al terminal, ya era tarde. Entonces yo dije, y tenía que llegar, dije, me voy nomás, pues sí. Y llegué, estoy hablando, no sé, 5 o 6 años atrás, y llego le digo, oiga, ¿sabe qué? No alcancé a imprimir el pasaje, pero ese asiento es mío. Si mira, aquí está, se lo mostré, y me dice, no, pero es que eso no es válido. Pero yo le dije, pero ¿cómo si no lo va a ocupar nadie? Mira, ahí está mi nombre, aquí está mi carnet, ese asiento es mío. Y me dijo, bueno, ya suba, pero le voy a cobrar 2.000 pesos como por un comprobante. Yo decía, pero qué mal, po. El tema de la tarjeta de embarque del avión, también que había que estarlo imprimiendo, y hoy día todas esas cosas se pueden mostrar digital, hasta los documentos a los carabineros se los pueden mostrar de manera digital. Yo recuerdo haber tenido como trámite online, uno de los primeros, el permiso de circulación no era el común, y el carabinero me dice, ¿y de dónde lo sacó? Yo le dije, de la municipalidad, po. Si de dónde más lo iba a sacar, pero como era impreso, ahí estaba como confundió el carabinero. Y hoy día todo eso es realidad. Imagínense la pandemia sin comisaría virtual. Imagínense el caos que hubiese sido. ¿Ven? Porque criticábamos, que se cayó, pero ojo que estábamos atendiendo a millones y a millones de personas. O sea, yo soy un agradecido de eso, espectacular, que uno puede entrar, saca el papel y pueda tener todo esto. Y en ese mundo quiero que vivan, en ese mundo quiero que entiendan. Están recién empezando a estudiar y quiero que guarden sus recetas y que las guarden en la nube, cosa que nunca más pierdan información, tengan todo almacenado, y eso hace la diferencia entre alguien que estudia y alguien que no, porque el que estudia sabe las técnicas, los procedimientos, ya para realizar las cosas de buena forma. Mira, la gran diferencia entre alguien que sabe computación y alguien que no, que es que el que sabe computación guarda sus archivos de manera organizada, jerarquizada, estructurada, de acuerdo a un criterio definido por él, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo en las próximas clases, ¿ya? ¿Alguna duda? No, No. profesor. ¿No? Perfecto. Continuamos. Todos los días vamos a descansar un ratito, 10, 15 minutitos, pero vamos a aprovechar ahora el entusiasmo y vamos a seguir. Contésteme esta pregunta. ¿Sí o no? Justifique su respuesta. ¿Es el computador inteligente? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Qué opinan? Yo creo Yo que opino que no. Sí, yo igual Jenny pienso ahí que nos uno es el dice que que va no. para. Yo creo que no. Yo digo que no. Perfecto, Igual Jenny. pienso que que uno prende, está ahí nomás, prendido. Claro, muy bien, muy bien. Muy bien, Nicole. Tiene una mirada de las cosas. Sí, muy bien, Nicole, me gustó su ejemplo. Sí, la respuesta es una sola. ¿Es el computador inteligente, sí o no? La respuesta es una sola. No, 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 porque
tal como decía Nicole, si uno lo deja ahí prendido, ahí va a estar, pues no va a hacer nada. ¿Ven? ¿Ese computador inteligente? No, no. ¿Quién es el inteligente? Nosotros, ¿ya? Pero si no, porque el computador no es inteligente porque no es capaz de resolver problemas por sí solo, no tiene un raciocinio propio, ¿ven? Pero si no es inteligente, ¿qué gracia tiene entonces? Las funciones que tiene, que uno puede usarlas. Aprender a usarla, porque en mi caso yo soy muy nula en lo que es tecnología. Con suerte me manejo en Facebook y WhatsApp, pero me imagino yo que es uno el que le explota lo que tiene. Si tiene una buena memoria, yo le meto la foto. Si tiene una tarjeta de video, me imagino que yo puedo jugar tranquila o ver video y así, pero uno utilizando. ¿Alguien más? Profe, como usted dice, el computador no es inteligente. La persona tiene la inteligencia, porque si bien el computador es un equipo que uno puede trabajar con él, ¿ya? Pero como bien dice usted, él no trabaja por nosotros. Quien le damos vida, digámoslo así, al computador somos nosotros, ¿ya? Porque el computador, como bien se dice, yo lo apago hasta ahí no me llega, y si lo dejo prendido está de forma estática y no hace nada. Pero si nosotros, los usuarios, nosotros somos los que trabajamos con el computador, en el fondo le estamos dando vida a ese equipo que nos pueda aportar, ya sea un correo, ya sea una página de Google, y cosas así, ¿ya? Eso es lo que pienso yo. Perfecto, María. Ahí vamos aclarando la idea. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Jenny. Mire, yo pienso que una parte es como una ayuda en cuanto guarda información, uno busca información. Una ayuda. Perfecto. Sí. Mire, yo se los voy a aclarar. Yo se los voy a aclarar para que vean cuál es la principal funcionalidad en la que nos sirve el computador. Y todas las tecnologías tienen varias, ¿ya? Pero yo me atrevería a decir que la principal es esta, mira. ¿Ustedes saben calcular un promedio? Si yo los mando a calcular un promedio, ¿ustedes podrían? Papel y lápiz. Por una calculadora normal, pero por el No, computador. papel y lápiz. Papel y lápiz se hace la sumatoria de todos los promedios, se hace un total, se divide por la cantidad de notas y sale un promedio total. Muy bien, ¿cierto? El promedio es la suma de las partes dividido por la cantidad de las partes. Eso ustedes lo saben hacer. Pero si yo los mando a calcular 10.000 promedios, ¿ustedes podrían? Papel y lápiz. No, no se podría, porque ahí tendría que hacerse una planilla Excel especial donde podamos tener toda la información. Porque sí, a lo mejor vamos a poder 10 promedios, 10 asignaturas, pero ya hablar de más cantidad, ahí se debe utilizar una planilla especial para tener los resultados. Muy bien, a eso es lo que quería llegar. ¿Podrían? Sí podrían, pero ¿qué sucedería? Se demoraría mucho. Claro. Y aparte de demorarse, pasaría algo. ¿Qué creen que es lo otro que pasaría si vamos a puro papel y lápiz? La Se cometería un error. El tiempo. Muy bien, Daniela. Muy bien, ahí Daniela lo dijo. Cometería un error, pues lo más probable es que me equivoque. Venían diciendo las otras compañeras, me va a doler la cabeza, sí, porque es como una tarea rutinaria. ¿Ven? Y lo más probable es que me equivoque. Y esa es la gracia que tiene el computador. Entonces yo le voy a decir, mira computador, el promedio es la suma de las partes dividido por la cantidad de las partes. ¿Me entendiste? Sí, hácelo. ¡Pum! Están listas los 10.000 enseguida. ¿Ven? Y esa es la gracia que tiene el computador. Tiene una gran capacidad de procesamiento. ¿Ven? Esa es la principal característica que tiene el computador. No es inteligente, pero es rápido. ¿Ven? Entonces, podríamos decir que el computador es un tonto rápido. ¿Ven? Porque si él me entiende, va a ejecutar eso de forma rápida. ¿Ven? Y tiene dos principales gracias. Que lo va a hacer de forma rápida
y sin equivocarse. Rápida y sin equivocarse. ¿Ven? Son las 7, descansemos un ratito, los vemos a las 7:15. ¿Ya? Profesor, ¿hay que desconectarse o lo No, dejamos no, así? no, quédense ahí, no apaguen la cámara y el micrófono. Atendemos a los hijos entonces bien. Ya, voy a ¿Sí? comprar pancito. Nos vemos. Acá.
no vas a ir sentado. Pero Continuemos. Sigamos. Hablábamos que si es el computador inteligente, la respuesta es una sola. No. ¿Qué es el inteligente? Nosotros. ¿Qué gracia tiene el computador entonces? Es el de procesar. Él va a procesarle la información de manera rápida y oportuna. Miren esto. Acá hay un esquema que se utiliza en muchos rubros, donde hay una entrada, hay un proceso y hay una salida. Hay una entrada, hay un proceso y hay una salida. Al igual que en varios rubros, las empresas hacen esto. Ingresan materias primas, hay un proceso y sale un producto final. Y eso es lo que van a hacer ustedes acá en el tema de la manipulación de alimentos. Entran materias primas, entra harina, huevo, levadura y sale un pan. ¿Ven? Porque hay un proceso de transformación de esas materias primas hacia un producto final. En las tecnologías de la información y las comunicaciones ocurre exactamente lo mismo. Hay una entrada, hay un proceso y hay una salida. ¿Qué es lo que entra y qué es lo que sale en computación? Entran datos, hay un proceso y lo que sale es información. ¿Ven? Sale información. Y ahí está la segunda palabrita de lo que empezamos en la clase, que era con el concepto de TIC, de tecnología de la información. ¿Ven? Entran datos, hay un proceso y sale información. Los datos por sí solos no constituyen información, pero convenientemente tratados se transforman en esta. El ejemplo que veíamos de los promedios. Si yo les digo un 3.5, un 3.8 y un 4.1, ¿les dice algo? Si les digo un 3.5, un 3.8 y un 4.1, ¿les dice algo? ¿Son los datos? ¿Son los datos? ¿Les dice algo? No. No, no dice nada. Pero si yo le aplico un proceso de transformación y en este caso yo saco el promedio, que es un 3,8, ese 3,8 de promedio, ¿les dice algo? Dice que hubo un proceso de información para recibir el resultado de del 3,8. Ya, pero ¿qué me dice ese 3,8? que fue el La resultado. información. Disculpe, Jocelyn Collado. Fue el resultado de una, ¿cómo se llama? De un ejercicio o de la información que se dio realmente. Es el resultado de la información. Ya, O perfecto, sea, mire. en el fondo fueron los datos que se procesaron y fue la información recibida según todo el proceso que se cumplió. Perfecto. Dato, proceso y término de la información o entrega de la información. Perfecto. Y acá, ¿cómo podrían definir información? Porque si uno mira ese esquema, se explica por sí solo. ¿Ven? ¿Cómo podrían definir la información? ¿Promedio? Pero la información en general Es el resultado. es el resultado. ¿Ya? ¿Alguien más, Sandra? ¿Tenía alguna idea por ahí? Como usted dice que la foto dice algo, que son diferentes tipos de dar información, puede ser por voz, visual, escrita. Ya, pero lo mío era, le estaba preguntando como, ¿qué es la información? Y si miramos ese esquema, podemos definir la información como un conjunto de datos procesados. ¿Ven? Como un conjunto de datos procesados para un fin en específico. Es el nombre que recibe. Información es el nombre que se recibe. Sí,
uno recibe la información, por eso lo que yo le estaba diciendo es cómo podemos definir la información. Entonces, ¿cómo la podemos definir? Como un conjunto de datos procesados. ¿Ven? ¿Y qué hacemos con la información? La guardamos. ¿Alguien más? La procesamos y la... Ojo, los datos los procesamos y los transformamos en información. La pregunta es, ¿qué hacemos con la información? La usamos. La información la podemos, primero que todo tenemos que guardarla para poder tenerla respaldada, y la información es lo que recibimos según el dato, según el proceso, y la información la recibimos como forma final de todo el dato, el proceso que se hizo. Vamos a recibir la información y esa debe guardarse. ¿Alguien más? Ando buscando algo más específico. Es el resultado, es la información final. Eso. Perfecto, si nos queda claro, es la información final. Pero ¿qué hacemos con esa información? ¿Para qué? ¿Por qué es tan importante hoy día? ¿Qué es lo que hacemos con eso? Y les coloco un ejemplo para irla orientando. Si ustedes ¿Se hace un respaldo? No es lo que ando buscando. ¿Se comparte? Por ahí va, por ahí va. Miren, yo se los voy a explicar con un ejemplo. Si ustedes miran la información del tiempo y dice que hay 15 grados y que está lloviendo, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Comprobarlo? La informamos. ¿Ven? Miren, lo que quería hacer, y se los voy a mostrar acá, ¿qué hacemos con la información? Tomar decisiones. Eso es lo que hacemos con la información. Y eso es lo que debemos buscar. Anótenlo ahí en sus apuntes, ojo, guachalomo, esternón, destacado, subrayado. ¿Qué hacemos con la información? Tomar decisiones. Y eso es lo que vamos a buscar. Porque, ¿cómo ustedes van a saber con qué plato están teniendo más éxito en su cocinería, en su restaurante? ¿Ven? Tienen que recabar esos datos y le dicen al computador, oye, ¿cuál es el plato más vendido? ¿Ven? Y ordénamelos de mayor a menor, desde el plato más vendido al plato menos vendido. ¿Qué decisión van a tomar ustedes? Que tienen que concentrarse en esos platos. ¿Ven? Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Qué hacemos con la información? Tomamos decisiones. Y eso es lo principal para lo cual ocupamos las tecnologías de la información. Por eso les colocaba el ejemplo del tiempo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Si saben la información del tiempo, van a tomar la decisión con cómo vestirse, que si ya hay que llevar paraguas, bueno, Calama no es muy buen ejemplo para eso, pero si es que hace calor, si es que hace frío, si me voy a poner un chaleco, si me voy a poner una polera manga corta, ¿ven? Tomo decisiones con respecto a la información. Y esa es una de las cosas más importantes hoy día en la empresa. Y ustedes lo que dijeron varios es que quieren emprender, quieren hacer su empresa. Entonces, ¿cómo van a tomar decisiones? Van a tomar decisiones con la información, porque de esa manera, ¿cómo se toman las decisiones? Informado. ¿Ven? Y eso es lo que les va a ayudar el computador. Principalmente a dos cosas, que la información esté en el momento oportuno y que sea veraz, que sea oportuna y que sea veraz, porque la información tiene que estar en el momento adecuado y sin errores. Les coloco un ejemplo. Ustedes tienen su emprendimiento, están preparando platos, van a una licitación, y ustedes empiezan a realizar los cálculos de cuáles serían los costos, cuánto es lo que podrían cobrar con platos, y ustedes hicieron todo ese cálculo y la licitación cerraba el viernes, y ustedes llegaron con la información de todos los cálculos el día sábado. ¿Sirve o no sirve esa información? No. No sirve, porque No está sirve, fuera ¿ven? de los tiempos que tenía que ser presentada la licitación. ¿Ves? Porque no estuvo en el momento oportuno. ¿O qué sucede si es que ustedes preparan esa licitación y cometieron un error, porque lo hicieron de manera manual y cometieron un error a la hora de realizar el cálculo? ¿Les va a servir esa información? No. ¿Ven? Entonces, la información... No va a servir porque está mal.
Claro, buscamos dos grandes cosas. Que la información esté en el momento oportuno y que sea veraz. Y a eso es lo que nos ayudan las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Ven? Hay una entrada, hay un proceso y hay una salida. Entran datos, hay un proceso, sale información. ¿Qué hacemos con la información? Tomar decisiones. Y a eso es lo que nos ayuda el computador. ¿Ven? A tomar decisiones. A eso nos ayuda todas las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Ven? Estábamos viendo que ¿era inteligente el computador? Ya dijimos que no. ¿Cuál es la gracia que tiene? Que es rápido y no se equivoca. Que lo que hace es procesar los datos de entrada y sale información. Y acá ustedes pueden observar que esto que ven acá, teclado, el micrófono, la cámara, son hardware de entrada, ¿ven? Y el monitor, los parlantes, la impresora, son hardware de salida, ¿ven? Entonces, ya conocimos el concepto entre hardware y software. Hardware corresponde a todos los elementos físicos de la computación, a todos los elementos tangibles, ¿ven? Hard, duro, y ware viene siendo como mercancía, viene siendo la traducción de ware. Entonces, estamos refiriéndonos a todos los términos duros. Por eso la computación se divide el hardware se divide en hardware de entrada y hardware de salida. Con el mouse, con el teclado, ustedes están ingresando los datos para transformarlo en información. ¿Dónde ven esos resultados? En el monitor, en un informe impreso, etc. ¿Ven? ¿Se va entendiendo? Y esa es la gracia que tiene esto. Como entran datos, hay un proceso y sale información, ¿cuál creen que es el hardware más importante? O sea, veamos primero las funciones. Ya indicamos que entran datos, hay un proceso y sale información. Que la principal función del computador es procesar. ¿Ven? Pero aparte de ser rápido, porque dijimos que el computador era un tonto rápido, porque yo les tengo que explicar cómo se hacen las cosas y cuando le explico él las va a ejecutar de manera rápida. Pero aparte de procesar, ¿qué otra gran gracia tiene el computador? Y ustedes la han nombrado ahora en varias oportunidades. Las tecnologías de la información. Almacenar. Muy bien, Que almacenar. tiene la capacidad de guardar archivos y almacenar la información. Muy bien. Que tiene una gran capacidad de almacenamiento, porque si lo comparamos de nuevo con nosotros, ¿cómo anda nuestra memoria? Mala. Recuerden que un caballero no tiene memoria. ¿Ven? ¿Cómo anda nuestra memoria? Mala. En cambio, el computador, las cosas no se le olvidan porque tiene una gran capacidad de almacenamiento. ¿Ven? Pregunta de prueba. ¿Cuáles son las tres principales funciones del computador? Ya tenemos dos. Una, procesar. Dos, almacenar. ¿Y cuál creen que es la tercera? Y ahí están con la imagen. Informar. Por ahí va, por ahí va. ¿Cuál era la C de TIC? Comunicación. Comunicación. Muy bien. Y ahí están las tres principales funciones del computador. Mira, le estoy soplando la pregunta de prueba. Recuerden que puede ser de alternativas, selección múltiple, y en el caso de la selección múltiple la pregunta diría, ¿cuáles son las tres principales funciones del computador? Procesar, almacenar y comunicar. Comunicar. Procesar, almacenar y comunicar. ¿Ven? Ahora, para llevar a cabo estas funciones, el computador lo hace con el hardware. ¿Ven? Pero antes que entremos a ese detallito,
ya avanzada la clase, ¿se entiende bien la diferencia entre hardware y software? Sí, ¿Sí? Cuando hablamos de hardware, Sí. nos referimos a los elementos físicos de la computación, y cuando hablamos de software, nos estamos refiriendo a los programas principalmente que tiene el computador, a la información. Ya vamos a hablar del software. Miren, las tecnologías de la información debe ser una de las materias más autodidactas que existe. Más autodidacta que existe. O sea, no creo que haya una función más autodidacta que la computación, ¿ya? Y aquí, por eso no hay que tenerle miedo a la computación. De aquí en adelante, metamos las manos nomás. Y yo les voy a colocar unos ejemplos. Miren, contéstenme ustedes que van a estudiar cocina. ¿Qué creen que es más fácil aprender? ¿Qué es más fácil estudiar? ¿Computación o cocina? ¿Qué es más fácil? Para mí, cocina. ¿Alguien más? A ver, para mí, ambas, porque para aprender a cocinar tenemos que procesar, tenemos que almacenar y tenemos que comunicar. Es lo mismo, sino que en todas las ramas vamos a tener que hacer las tres cosas, ya sea en computación. Pero la pregunta es una. ¿Cuál es más fácil? ¿Qué es más fácil Computación. aprender? ¿Cocinar Cocinar. o la computación? Al final se lleva a práctica lo teórico y lo práctico. Lo teórico vendría siendo las clases y lo práctico vendría siendo la cocina. Y obviamente siempre va a ser mucho más fácil la práctica que la teoría. ¿Pero qué es más fácil, la computación o la cocina? La computación, ¿La computación? porque es un poco más La cuadrada. la computación es más fácil, ¿por qué? Porque son teclados, son guardar, sacar, informar, imprimir. En cambio, la cocina, ¿qué hacemos si se nos quema el arroz? ¿Qué hacemos si nos queda el pollo crudo? Sí, por ahí va, muy bien. Miren, si me preguntan a mí, ¿qué es más fácil aprender? ¿Computación o cocina? Claramente es mucho más fácil aprender computación. Porque mira, para aprender computación, lo único que necesitamos es un medio tecnológico, ya sea un computador, una tablet, ¿ven? En cambio, en la cocina, tengo riesgos que van a ver ustedes en la clase. Me puedo cortar, me podría quemar, podría intoxicar a alguien, ¿ven? Son muchos los riesgos que hay. En cambio, acá en la computación no hay ningún riesgo, ninguno. ¿Ven? Entonces, es más fácil la computación y es más autodidacta que la cocina, porque incluso no ocupa materiales, porque si ustedes hacen algo mal en la cocina, van a tener que volver a comprar los materiales si algo les sale mal. En cambio acá, si algo les sale mal, ustedes parten de nuevo tranquilo y llevan a cabo el proceso que haya que llevar. Y les quiero colocar otro ejemplo. Miren, con aprender computación estamos condenados al éxito. O sea, no nos puede ir mal. Tiene que irnos bien nomás. Tenemos que aprender. Porque lo único que vamos a hacer es como pinche acá, vaya acá, seleccione la opción y así vamos a ir viendo. Ahora, ¿cuál es el tema? Que uno le tiene miedo a esto. Yo les voy, cuando yo recién entré a estudiar, estoy hablando hace rato, y yo estaba jugando solitario en el computador. Recién era como la novedad ahí en el computador, porque uno jugaba ahí. Y llega mi mamá y me dice, oye, pon esa carta para allá. Y yo miro a mi mamá así como, ay, ¿qué sabes tú? Y me dice, bueno, mamá, le dije. Me dice, pesca esa carta y ahora colócala ahí. Y le dije, bueno, mamá, ¿que sabéis jugar? Sí, hijo, si esto se juega con las cartas. Dijo. Yo le dije, pero entonces siéntate y juega. Po. No, me dijo, es que nos costó caro el computador, es para que estudies, puedo echar a perder algo. Y no, pues, si no hay nada que echar a perder. Desde ahí que mi mamá se sienta y hay que darle un palo para que suelte el smartphone. ¿Ven?
aquí quiero llegar, que no tienen que tener miedo. O sea, a mí me daría más miedo aprender cocina que computación, porque acá lo único que tengo que hacer es cómo seguir los pasos. Les coloco otro ejemplo. Para aprender a manejar, yo tengo que respetar los procedimientos, y si no los respeto, puedo dañar físicamente el equipo. ¿Ven? Si aprendo grúa horquilla, si aprendo a manejar un auto, ¿ven? Yo voy en una marcha y paso otra marcha, me puedo echar la caja de cambio, ¿ven? La puedo dañar. En cambio, aquí en la computación no hay ninguna posibilidad que ustedes puedan provocar un daño físico sobre el computador. No hay nada. O sea, no es que con el uso se vaya a dañar el computador. ¿Ven? Entonces, quería dejar esa reflexión para que vean que es fácil este concepto, que ustedes lo único que tienen que hacer es como seguir las instrucciones. Y aquí me quiero quedar con algo que ustedes estaban haciendo también sus propias conclusiones con respecto a esto. Miren, la computación y la cocina tienen algo muy similar, que para hacer un plato, la profesora Elvira les va a decir: 1, haga esto; 2, haga esto; 3, haga esto; 4, 5, y así. Los pasos están numerados. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama lo que ustedes siguen cuando cocinan? Una receta. Una receta, ¿ven? Y la receta lo que hace es decirle la cantidad de pasos que ustedes deben realizar para conseguir ese objetivo. Acá en computación es exactamente lo mismo. 1, abra la aplicación. 2, pinche los 3 puntitos que están ubicados en la parte superior. 3, ¿ven? Y eso, si no me sale, yo lo puedo volver a hacer. ¿Ven? Y sin gastar recursos ni nada. ¿Ven? Entonces, ¿qué es más fácil? ¿La computación o la cocina? Claramente la computación, pues. ¿Ven? Así que todas las que están recién empezando, todos los que están recién empezando, no tengan miedo de esto, porque estamos condenados al éxito. Si yo estudio, voy entendiendo los conceptos y voy realizando los pasos que me dice, me va a ir bien. ¿Ven? Si fíjense que a mí la gente me dice: oye, Arturo, tú que soy ingeniero, ¿cómo se hace esto? Yo le digo: no sé, pues, pero ¿y cómo? Yo le digo: pero a ver, veamos y lo hacemos. De cómo se maneja algún software, porque yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo mismo, pues. Yo tengo un gran secreto, y se los quiero compartir para que les vaya súper bien. Esto es lo que tienen que hacer para que les vaya bien en computación. Tienen que hacer esto. Aquí está mi gran secreto. ¿Ven? Tienen que leer la pantalla. Si leyendo la pantalla ya vamos a tener resuelto el 80% de la problemática. ¿Ven? Entonces, ¿qué estamos haciendo en esta clase? Viendo las bases para poder trabajar. ¿Ven? Volvamos. Estábamos conversando que 3 funciones básicas del computador: procesar, almacenar y comunicar. Si esas son las 3 principales funciones, ¿cuál creen ustedes que son los 3 principales elementos de hardware del computador, los más importantes? Alguien temprano hacía la comparación como del cuerpo, ¿y qué dijeron? No era el alma. Cuerpo y ¿ven? mente. Cuerpo y mente, ahí está, cuerpo y mente. Acá el computador tiene un elemento principal, por eso yo le decía que no es que fueran 2 elementos separados, el cuerpo y la mente son como las 2 cosas, son físicas. El computador tiene un elemento que es el más importante del computador. No. ¿Memoria? Ya. Miren, si la principal función del computador es procesar,
¿cuál creen ustedes que es el principal hardware del computador? Procesador. Muy La bien, el memoria. procesador. El procesador. ¿Ya? Y eso es lo que ven aquí al principio. ¿Ven? El procesador. Luego, la segunda gran función del computador es almacenar. Entonces, ¿cuál creen que es el segundo hardware más importante del computador? La memoria. La Muy memoria bien, que tenga, la muy cantidad bien, de memoria o la capacidad de memoria. muy bien. La capacidad de memoria. Bien. Pero acá hay un detallito. Son 3 los principales elementos de hardware. Mi principal función es procesar, entonces mi principal hardware es el procesador, que también se conoce como CPU, que significa unidad central de proceso. ¿Ven? Porque entran datos, hay un proceso y sale información. La segunda gran función del computador es almacenar. Entonces, ¿cuál es el segundo hardware más importante? Y aquí son las memorias. Y acá sucede algo en particular. El computador tiene 2 memorias, ¿ya? Tiene una memoria principal que se conoce con el nombre de memoria RAM, que es lo que ustedes ven acá, la memoria RAM. Y luego está el disco duro, ¿ven? O yo quiero definirlo hoy día como almacenamiento, ¿ya? Y ahí están las 3 principales hardware del computador: el procesador, la memoria principal, que se llama memoria RAM, y la memoria secundaria, que vendría siendo el disco duro. ¿Ok? Tenemos 3: el procesador, la memoria RAM y el disco duro. Y ahora, ¿por qué tenemos memoria RAM y disco duro? Porque tenemos una memoria principal y una secundaria. Es porque la memoria principal, que es la memoria RAM, guarda los datos de manera temporal. ¿Ven? Como entran datos, hay un proceso y sale información, guarda los datos de manera temporal. ¿Ven? Se apaga el computador y esta memoria se vacía. ¿Ven? En cambio, en el disco duro, en la memoria secundaria, la información queda guardada de manera permanente. Entonces la RAM guarda información de forma temporal, entonces yo no me meto con la RAM. La RAM la maneja el mismo sistema, porque para realizar los cálculos necesita guardar algunas cosas de forma temporal, y eso lo hace en memoria RAM. Y en el disco duro yo almaceno los datos de manera permanente. ¿Ven? Entonces, frente a la pregunta, ya les soplé TIC, las funciones del computador, y frente a la pregunta, ¿cuáles son los 3 principales elementos de hardware? Son el procesador, la memoria RAM y el disco duro. El procesador, la memoria RAM y el disco duro. ¿Ya? Y estos 3 elementos de hardware son los que definen el rendimiento del equipo y por ende el precio. O sea, ¿por qué hay celulares que valen 50 lucas y celulares que valen casi $1.000.000? Es porque la diferencia está marcada en estos 3 componentes principales: en el procesador, la memoria RAM y el disco duro. ¿Se entiende? Y acá les voy a dejar una tarea. Van a ir al mall. No, estamos en pandemia, no pueden salir. Van a hacer lo siguiente. Mira, quiero que coticen computadores o tablets. ¿Ya? Quiero que vean las diferencias. ¿Ya? Y en ese sentido les voy a explicar un poco las mediciones que hay. Cuando hablamos del procesador, estamos hablando de la velocidad de procesamiento, ¿ya? Y la velocidad de procesamiento se define en Hertz, que vendría siendo en Hz, ¿ya? Pero aquí, como hablamos de medida, hoy día estamos hablando de gigahertz, una G, una H y una Z, gigahertz. Y en el disco duro
y en la memoria RAM estamos hablando de capacidad de almacenamiento. Y la capacidad de almacenamiento se mide en byte, ¿ya? Que el byte, ¿qué es el byte? El byte vendría siendo como una letra, un símbolo o un número que está almacenado. ¿Ven? Y acá les voy a hacer una analogía para que entiendan ustedes la situación. Miren, la velocidad del procesador se mide en gigahertz, se mide velocidad. En cambio, en las memorias lo que se mide es la capacidad de almacenamiento. Y esto, cuando uno habla, porque uno escucha byte, gigabyte, terabyte, megabyte, kilobyte, y se los digo ordenado. Megabyte, kilobyte, o sea, kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte. Así está el orden. Kilos, megas, gigas y teras. Y esto es igual que las mediciones tanto de los líquidos como de los sólidos. Me explico. Yo les podría decir que una bebida es de 2000 centímetros cúbicos, es lo mismo que le diga que la bebida es de 2 litros. ¿Ven? Uno ocupa una unidad distinta, ¿no? Uno dice, estos son 2 litros que vendrían siendo a 2000 centímetros cúbicos, porque 1000 centímetros cúbicos son igual a 1 litro. ¿Ven? Y ahí con una regla matemática que es la regla de 3 simple, ¿cierto? Donde ustedes despejan una incógnita. Con esa podrían hacer lo que quieran con respecto a las mediciones del tema del almacenamiento. Hablamos de kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte. Para que lo entiendan, es lo mismo que en los sólidos. Yo puedo decir 1 gramo, 1000 gramos son igual a 1 kilo, ¿ven? Y 1000 kilos son igual a 1 tonelada, ¿ven? Y de esa manera existen las mediciones en la computación. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Que para mañana coticen equipos, ¿ya? Con 3 es suficiente. Pueden ser tablets, computadores, pero mira, más que lleguen con la tarea mañana, más que como cumplir con la tarea, yo lo que quiero que hagan el ejercicio, después de todas las cosas que hemos conversado acá, que ustedes vean que un computador vale más caro si tiene mayor procesador, con mayor velocidad, más capacidad de almacenamiento, y vayan viendo la diferencia y mañana conversamos de estos temas. ¿Ya? Les voy a contar algo con respecto al procesador para que ustedes vayan a hacer esa tarea. Es que, miren, el procesador se mide en gigahertz y estamos alcanzando las velocidades máximas con respecto al material que se utiliza. Hoy día un computador rápido estamos hablando de 3.2 gigahertz, que vendrían siendo 3200 hertz, para que lo entiendan ahí. Pero hablamos en gigahertz, 3,2. Y como ya estamos alcanzando una velocidad bastante fuerte y queremos seguir procesando más, aparece un conceptito que yo me imagino que ustedes lo han escuchado. ¿Alguien ha escuchado el concepto de dual core, quad core, octa-core? Los celulares salían así. Muy bien. Como octa-core. Bien, en los computadores sucede exactamente lo mismo. Sí, mira, por eso yo les hablaba de tecnologías de la información y las comunicaciones, para reunir a todos esos elementos, al computador, a la tablet, al smartphone. Esos 3 equipos van a depender de esos 3 hardware, de el procesador, la memoria RAM y el disco duro. Por eso, cuando hagan la tarea, se van a dar cuenta que no hablamos ya tanto de disco duro, y ustedes se van a dar cuenta al hacer la tarea. Lo que yo les contaba con respecto a dual core, quad core o octa core, que lo han escuchado en los temas de los celulares, es lo siguiente, mira. Si un celular es dual core, quiere decir que tiene 2 núcleos. Es como un 2 por 1.
Entonces, en un procesador es como que vinieran dos procesadores. ¿Ven? Imagínenselo como una carretera. Pero si ustedes tienen una carretera de 120 kilómetros por hora contra una carretera de 80 kilómetros por hora, obviamente la carretera de 120 es mucho más rápida. Pero ¿qué sucede si es que yo colocara, tengo una carretera de 120 kilómetros y tengo 4 carreteras de 100 kilómetros por hora para el tráfico? ¿Por dónde van a pasar más autos? ¿Ven? Por las cuatro carreteras de 100. Y eso es lo que se ha hecho en computación. Y ahí se habla el concepto de dual core, que vendría siendo como un 2x1, quad core, que vendría siendo como un 4x1, y después viene el concepto de octa-core, que vendría siendo como 8x1. Y las cosas en computación crecen de ese estilo: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2000, 2096. Y así van creciendo, porque nuestra potencia en la computación no es 10. No trabajamos con sistema numérico decimal, sino que binarios, son 1 y 0. Por eso las cosas van avanzando así: 2, 4, 6, 8. Tiene una base numérica eso. Por ende, el tema del almacenamiento no es que sea exacto. De hecho, 1024 kilobytes son igual a 1 megabyte. Pero uno lo hace en potencia de 10, y no se compliquen tanto. Si yo no los voy a hacer preguntas con respecto a cuánto transforme kilobyte en gigabyte, no, pero ustedes tienen que entender que hay uno que es más grande. Porque si a mí alguien me dice, oye, te cambio tu disco duro, mira, yo tengo el mío es de 200 gigas y el tuyo es de 1 tera, el tuyo es de 1, el mío es de 200, te lo cambio. No, pues porque el de 200 es como 0,2 del otro. ¿Ven? Si viene siendo como los centímetros cúbicos con los litros. ¿Ven? Ahora, ¿por qué quiero que hagan esto? Porque es la forma en la que ustedes van a tener para elegir el computador. Entonces ustedes están estudiando y ahora le pueden decir a alguien, te dice, oye, ¿sabéis que tú que estudiaste con Arturo Peña, qué computador podría comprar? Y ahí usted le dice, mira, la computación se divide en hardware y software. El hardware corresponde a los elementos tangibles y tiene 3 principales elementos: el procesador, la memoria RAM y el disco duro. ¿Ven? Ahora, la memoria RAM sirve para realizar estos cálculos temporales, entonces sirve para mantener más programas abiertos a la vez. Por eso, si ustedes tienen poquita RAM, traten de abrir una sola ventana en la tablet igual. Mañana en la tablet vamos a ir aprendiendo cómo yo puedo tener abiertas varias aplicaciones, y que de esas aplicaciones las puedo ir cerrando para desocupar memoria RAM, porque es una memoria solamente temporal. En cambio, el disco duro es una memoria permanente. Y es ahí donde yo guardo mis archivos, que es el principal elemento del software. Todos estos temas técnicos que le estaba hablando en los últimos 20 minutos, es la única clase que vamos a hablar de esto. Pero yo quiero que entiendan estos conceptos. Por eso la diferencia de precio. Y si hay diferencia de precio, hay diferencia de rendimiento. ¿Ven? Y acá es importante lo siguiente: mira, el hardware y el software evolucionan juntos, evolucionan de la mano. Si yo quiero tener lo último en software, necesito tener lo último en hardware, porque evolucionan de la mano. No corre software nuevo en hardware antiguo. ¿Ven? Por eso el hardware y el software evolucionan juntos. No sé si han visto las noticias que salió que WhatsApp va a dejar de funcionar en cierto iPhone. Es porque necesitamos que el hardware y el software evolucionen juntos. Y mientras más hardware tengamos, más prestaciones vamos a tener, más velocidad. Recuerda las 3 principales funciones: procesar, almacenar y comunicar. Vamos a tener más velocidad de procesamiento, más capacidad de almacenamiento y más ancho de banda para realizar las comunicaciones. ¿Ven? ¿Alguna duda con esto? ¿Están claros con la tarea? Coticen equipos, vayan viendo. Entonces, vean el tema de los gigahertz, vean el tema de los núcleos, y ahí ustedes se van a dar cuenta de algunos conceptos, y
los vemos mañana. Vamos a volver acá, aprovechando los minutitos que nos quedan. Indicábamos que el hardware es lo físico y el software era lo lógico, corresponde a los programas. Pero el software igual se divide en dos grandes áreas, digamos. ¿Ustedes conocen en cuáles son esas áreas que podríamos dividir el software? Están ahí las dos, mira. El sistema operativo y los programas de aplicación o las aplicaciones. ¿Ven? ¿Qué es el sistema operativo? Como ya sabemos, la diferencia entre hardware y software, podemos definir el sistema operativo y lo puedo definir de la siguiente manera. El sistema operativo es el software que administra el hardware. ¿Ven? El sistema operativo es el software que administra el hardware. Es el software más importante del computador, de la tablet. ¿Ven? Por eso partimos hablando de tecnologías de la información y no solamente de computación. Por eso esto se llama alfabetización digital. ¿Ven? Vamos a hablar tanto de esos dos conceptos, de la tablet para que ustedes hagan el curso y puedan guardar sus archivos y sigan este curso con éxito, pero por otro lado también les voy a hablar de computación, porque laboralmente a uno le están exigiendo conocimientos en computación, pero es lo mismo, la base es la misma. Y ojo que esto también está avanzando y hoy día en los restaurantes están atendiendo con tablet, o sea, están estos dos mundos, digamos, complementándose bastante. O sea, ya no solamente tenemos que aprender computación, sino que también tenemos que aprender el tema de utilizar todo lo móvil. El sistema operativo corresponde al software más importante del computador, es el software que administra el hardware y también lo podríamos definir como, miren esto, es el que realiza la comunicación entre el usuario y la máquina. Porque yo copio, pego, abro, leo, salto, bailo. ¿Y cómo se hace eso? El sistema operativo lo hace. Porque él te hace la comunicación con la máquina. ¿Ven? Y por otro lado, existen los programas de aplicación. ¿Y qué son los programas de aplicación? Son software que realizan funciones específicas. ¿Ven? Y ahí tengo Facebook para las redes sociales, Photoshop para arreglar las fotos, Word para escribir documentos, Excel para manejar planillas de cálculo, PowerPoint para realizar presentaciones, AutoCAD para hacer planos. ¿Ven? Esas son aplicaciones porque brindan una funcionalidad específica. ¿Ven? Pero todo esto apoyado en el sistema operativo. ¿Ven? Muchas gracias por su participación y colaboración en clase. Nos vemos mañana con el mismo entusiasmo y energía. Que estén bien. Chau, 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 chau. Chao, Gracias, profesor, por su clase. Chao. Adiós. Chao.